Hola a todos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad voy a explicar el tema caracterización de los ángulos correspondientes. Así de que vamos a conocer un poco sobre el tema que vamos a tratar en esta hora. Tenemos y nos dice el tema: si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, entonces los ángulos correspondientes son iguales. En un video anterior explicaba sobre los ángulos correspondientes. Son aquellos ángulos donde uno de ellos es interno y el otro es externo, y estos ángulos correspondientes están sobre un mismo lado de la recta secante, ¿verdad? Así de que otra de los puntos importantes es que la denotación de las rectas paralelas es este símbolo, dos rayitas. Es importante tener en cuenta eso para no estar escribiendo ahí, ¿verdad? La palabra paralelo, sino que podemos escribir ese símbolo que denota las rectas paralelas. Tenemos el siguiente ejemplo, y el ejemplo nos dice: dado que L es paralela a M y la medida del ángulo A es de 60 grados, determina la medida de los ángulos restantes. Y nos dan la siguiente figura, donde tenemos acá la recta L y la recta M. Estas dos son paralelas y estas rectas son cortadas por una secante, que esta recta le hemos llamado S, ¿verdad? Entonces, si podemos observar acá, nos han dado el valor del ángulo A. El ángulo A vale 60 grados y nos piden determinar los otros valores de los ángulos que nos hacen falta. Vamos a darle solución a este ejemplo, y tenemos en primer lugar el valor del ángulo A. Es importante, ¿verdad? A partir de ese dato vamos a encontrar los demás valores de los ángulos restantes. Así de que tenemos que el ángulo A vale 60 grados. También tenemos que el ángulo A más el ángulo D, la sumatoria de estos ángulos da un resultado de 180 grados. ¿Por qué razón? Porque es el ángulo A y el ángulo D, o el ángulo A más el ángulo D, son ángulos suplementarios. Es decir, tenemos acá la figura. Este es el valor del ángulo A, y si le sumo el valor del ángulo D, esto me suma 180. Todo esto me suma 180 grados. Así de que por esa razón son ángulos suplementarios, ¿sí? Se suman en este caso dos ángulos y el resultado nos tiene que dar 180. Entonces tenemos ya conocemos el valor del ángulo A, que en este caso sería 60 grados, más el ángulo D, que sería el valor, ¿verdad? De ese ángulo que andamos encontrando. Esto va a ser igual a 180 grados. Entonces, a partir de acá nosotros podemos encontrar el valor del ángulo D. El ángulo D será igual entonces a 180 grados. Este 60 grados pasa a restar al otro extremo. Está con signo positivo, pasa al otro lado de la igualdad con signo menos. Entonces, si restamos 180 menos 60, nos da un total de 120 grados. 120 grados. Entonces tenemos ahí, ya encontramos el valor del ángulo D. También tenemos que el ángulo C es igual al ángulo A. Y estos dos ángulos valen 60 grados, por la razón de que son ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo C con este ángulo A son opuestos por el vértice. Por esa razón tienen el mismo valor. También tenemos otros ángulos opuestos por el vértice. Tenemos el ángulo B es igual al ángulo D. Entonces tenemos que esto es igual a decir, el ángulo D es el valor que encontrábamos antes, que es de 120 grados. Entonces el ángulo D es igual al ángulo B. En este caso también el ángulo B toma un valor de 120 grados. ¿Por qué razón? Nuevamente porque son ángulos opuestos por el vértice. Por esa razón son iguales.
Entonces, para poder encontrar estos ángulos de la parte de acá abajo, vamos a utilizar, ¿verdad? Los ángulos correspondientes. Muy bien, tenemos en este caso el ángulo E es igual al ángulo A, ¿sí? Y esto es igual a, el ángulo E es este de acá. Recuerden que los ángulos correspondientes son iguales. Entonces decíamos que una de las características de los ángulos correspondientes es que están en el mismo lado de la recta secante. Ustedes pueden ver el ángulo A y el ángulo E están en el mismo lado de la recta secante. Ahora, otra de las características que debe cumplir es que uno de ellos es externo, este ángulo A es externo y el ángulo E es interno. Entonces son dos características que deben cumplir los ángulos correspondientes. Entonces el ángulo A es igual al ángulo E. Entonces el ángulo E también recibe un valor de 60 grados por el hecho de que es ángulo correspondiente o son ángulos correspondientes en este caso. Otro ángulo correspondiente también sería el ángulo H. El ángulo H sería igual al ángulo D, ¿sí? De la misma manera y por la misma razón son iguales porque son ángulos correspondientes. Entonces el ángulo D vale 120 grados, de igual manera el ángulo H vale 120 grados. Entonces tenemos ahí que el ángulo H, este ángulo también vale 120 grados. Y de igual manera son ángulos correspondientes. Ahora tenemos también que el ángulo, en este caso, el ángulo B, ¿sí? El ángulo B con el ángulo F son correspondientes. Entonces tenemos acá que el ángulo F es igual al ángulo B. Es igual al ángulo B. Y como el ángulo B de igual manera vale 120 grados, entonces el ángulo F también vale 120 grados. Y también tenemos un último par de ángulos correspondientes que serían, en este caso, el ángulo G es igual al ángulo C. Son ángulos correspondientes y el ángulo C recibe un valor de 60 grados. Muy bien, de esta manera hemos encontrado, ¿verdad?, cada uno de los valores de los ángulos que el ejemplo nos pedía. Recuerden lo siguiente, estos ángulos son ángulos opuestos por el vértice y todos estos son ángulos correspondientes. Y tenemos acá la respuesta que el ejercicio nos pedía, que era determinar la medida de los ángulos restantes. Tenemos que el ángulo A vale 60 grados, el ángulo B vale 120, el ángulo C 60 grados, el ángulo D 120, el ángulo E 60 grados, el ángulo F 120 y el ángulo G 60 y por último tenemos el ángulo H que vale 120 grados. Entonces de esta manera le hemos dado solución al ejemplo que se nos presentaba en este tema. Espero esta explicación les ayude de mucho